Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que ha generado una ola de emoción y especulación entre los fans. Vamos a sumergirnos en el regreso de un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas y que ha conquistado corazones a nivel internacional, Can Yaman. Si han leído bien, Can Yaman regresa a Turquía. Pero lo que realmente ha encendido las redes y puesto a todos en vilo no es solo su regreso, sino el intrigante mensaje de Demet Özdemir que al parecer, lo cambió todo. Así que prepárense porque vamos a desglosar esta historia, a analizar los detalles y tratar de entender qué se esconde detrás de estas revelaciones. Y antes de que nos adentremos de lleno, les recuerdo como siempre que si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Un clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Muy bien, ¿están listos? Can Yaman, el actor turco que se ha convertido en un fenómeno global, está de vuelta en su tierra natal. Para muchos esto ya es noticia suficiente, un motivo de celebración, especialmente para sus seguidores turcos que han estado esperando ansiosamente su regreso. Pero como les decía, la verdadera chispa, la que ha puesto el foco de atención sobre esta noticia, proviene de un detalle que involucra a Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkencikus. Recuerden, la química entre Can y Demet en pantalla era innegable, tanto que traspasó las fronteras de la ficción y alimentó innumerables rumores de romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron una relación oficial, su conexión siempre pareció algo especial, algo que iba más allá de la simple amistad profesional. Ahora, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir con el regreso de Can a Turquía? Pues bien, según las últimas informaciones y los susurros que corren por los círculos mediáticos, parece que un mensaje de Demet fue el catalizador, o al menos uno de los factores decisivos, para que Can tomara la decisión de volver. Esto es fascinante porque nos abre la puerta a pensar en el tipo de relación que aún mantienen, si es que la mantienen. ¿Fue un mensaje de apoyo, de nostalgia, de invitación? Las posibilidades son muchas y sinceramente nuestro cerebro de fan se pone a trabajar a 1000 por hora intentando adivinar. Vamos a poner un poco de contexto. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales en los últimos tiempos, especialmente en Italia, donde ha participado en producciones importantes e incluso ha lanzado su propia marca de ropa. Su carrera ha despegado de una manera espectacular, y aunque ha sido un éxito rotundo, siempre ha habido esa pregunta en el aire: ¿volverá a trabajar en Turquía? ¿Se reencontrará con sus raíces y con el público que lo vio nacer como estrella? Y ahora, la respuesta parece ser un rotundo sí. La noticia de su regreso se intensificó cuando se empezaron a ver imágenes de Can en Estambul, y no solo eso, sino que se rumorea fuertemente que su vuelta está ligada a un nuevo proyecto televisivo, un proyecto que podría ser de gran calibre y que, según algunas fuentes, involucra la posibilidad de volver a compartir escena, o al menos trabajar en un entorno similar, con alguien muy especial. Y ahí es donde entra de nuevo Demet Özdemir. Se dice que Demet le envió un mensaje a Can expresando su entusiasmo por la posibilidad de que él regresara a Turquía, quizás deseándole suerte o compartiendo la emoción de que vuelva a estar cerca. Pero lo realmente intrigante es cómo este mensaje, supuestamente, tuvo un impacto significativo en la decisión de Can. ¿Podría ser que el apoyo y el afecto de Demet, más allá de la amistad, le dieran ese empujoncito final? ¿O simplemente fue un gesto de buena voluntad entre dos profesionales que se respetan y aprecian mutuamente después de haber compartido una experiencia tan intensa como Erkencikus? Es importante recordar que ambos actores han sido muy discretos sobre su vida personal. Si bien los fans han especulado sin descanso, ellos siempre han mantenido un perfil bajo y respetuoso. Sin embargo, la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, es un hervidero de rumores y filtraciones, y cuando algo así sale a la luz, es difícil ignorarlo. Imaginemos por un momento la escena. Can en Italia, sopesando ofertas, pensando en su carrera internacional y en la posibilidad de regresar a su país. Recibe un mensaje de Demet. No sabemos el contenido exacto, pero podemos imaginar que es algo cálido, algo que le recuerda los buenos tiempos, la conexión que tuvieron, el éxito que compartieron. Quizás le dice algo como: sería maravilloso tenerte de vuelta, o nostalgia de los viejos tiempos, o incluso algo más directo relacionado con oportunidades profesionales. Sea lo que sea.
Parece que ese mensaje resonó profundamente en Khan. Y esto nos lleva a pensar en la naturaleza de las relaciones en la industria. A veces la gente se separa por razones profesionales, por distancia, o simplemente porque la vida toma caminos diferentes. Pero la conexión que se crea en sets de rodaje tan exitosos puede ser muy fuerte. Erkénticos no fue solo una serie, fue un fenómeno que catapultó a ambos a un nivel de fama aún mayor. La energía que transmitían juntos era palpable y eso, indudablemente, deja una huella. Además, no olvidemos que un regreso a Turquía para Can Yaman podría significar reencontrarse con un público que lo ama incondicionalmente, con la esencia de la televisión turca que lo vio crecer y con la posibilidad de explorar nuevos personajes y proyectos dentro de su propia cultura. Quizás el mensaje de Demet, sumado a otras consideraciones, le hizo sentir que era el momento perfecto para dar ese paso. Ahora, ¿podemos esperar un reencuentro en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón. Las especulaciones son salvajes. Algunos creen que su regreso está directamente ligado a una nueva colaboración, tal vez una secuela espiritual de Erkénticos, o una serie completamente nueva donde vuelvan a ser los protagonistas. Otros piensan que simplemente están manteniendo una amistad, y que el mensaje de Demet fue un gesto de apoyo a su decisión de volver a casa, sin implicar necesariamente un proyecto conjunto. Lo que sí está claro es que la noticia de su regreso a Turquía, y la mención de este intrigante mensaje de Demet Özdemir, ha creado una expectativa enorme. Los fans están más expectantes que nunca analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario en redes sociales, buscando pistas sobre lo que está por venir. Y es que, seamos sinceros, la idea de volver a ver juntos a Can y Demet en acción es algo que muchos han estado esperando desde hace mucho tiempo. Este tipo de historias son las que hacen que la industria del entretenimiento sea tan cautivadora. Las relaciones, los proyectos, los giros inesperados, todo se mezcla para crear narrativas que van más allá de las pantallas. El mensaje de Demet Özdemir, aunque no tengamos los detalles precisos, se ha convertido en un símbolo de esa conexión, de ese apoyo mutuo que, según parece, ha influido en un momento crucial en la carrera de Can Yaman. Y mientras esperamos confirmaciones oficiales sobre los nuevos proyectos de Can Yaman en Turquía, la especulación seguirá alimentándose. ¿Será un proyecto romántico? ¿Será una serie de acción? ¿O quizás algo completamente diferente? Lo único seguro es que su regreso está generando mucho revuelo, y que el nombre de Demet Özdemir está intrínsecamente ligado a esta emocionante noticia. Así que, para recapitular, hemos hablado del sonado regreso de Can Yaman a Turquía, un evento muy esperado por sus fans. Y lo más interesante es que parece que un mensaje de su ex compañera de reparto, y con quien se rumoreó tuvo una relación, Demet Özdemir, jugó un papel importante en su decisión. Aunque no conocemos los detalles exactos, este gesto ha desatado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual y la posibilidad de un futuro reencuentro profesional. Sea como sea, la energía y la expectación que rodean este evento son palpables. Y llegamos al final de este vídeo, espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el mensaje de Demet fue realmente un factor decisivo? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, les recuerdo una vez más, si este contenido les ha gustado, si lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, no duden en dejar un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.